votar no significa democracia. Esa idea de que entre más se vote, más democracia no hay. Aquí, entre más se vota, menos democracia hay. Estoy consciente de que esto va a un fracaso. Es más, que es una farsa. Que incluso si hay un colado, se lo van a echar los de allá del tribunal. Del tribunal. Exactamente. Disciplina. Internal Affairs. Entonces, que todo esto, o sea, soy de los escépticos en grado extremo, pero aún así pienso que tengo que ir a votar. A mí me parece que somos muy soberbios y soberbias en México porque no nos vemos en el espejo de lo que le pasó a los países de Sudamérica cuando llegaron las grandes dictaduras militares de la década de 1970. Este autoritarismo que encabeza Morena podrá ser un autoritarismo que en el futuro encabece el PAN. Es decir, si va a poder haber todavía un reflujo o no. Esa es la pregunta. Bienvenidas, bienvenidos a un programa más de Círculo Rojo. Estamos como siempre, como cada semana. Dulce María Sauri, muchísimas gracias. Mucho gusto de estar aquí con ustedes. Federico Berrueto, como siempre también. Federico, muchísimas gracias. Y el día de hoy estamos muy contentos porque está con nosotros Luis Carlos Ugalde. Usted lo conoce muy bien, es economista del ITAM, además fue presidente del Consejo General del IFE, cuando era IFE todavía, en el 2003. Además maestro, ha sido maestro en Harvard, ha sido maestro en el ITAM, en el TEC, en el CIDE. Hoy encargado y responsable de esta gran empresa que se llama Integralia Consultores, que bueno, pues siempre la recomendación de que la sigamos todos porque es muy, muy importante y muy valioso lo que nos comparte, y pues muy agradecidos porque estás aquí. No, gracias Gastón, Dulce María, gracias Federico, gusto en estar aquí. Muchas gracias por haber aceptado, y bueno, pues a lo que venimos, ¿no? Que lo que te queríamos preguntar y empezar por el tema de las elecciones. El Poder Judicial entregó Integralia hace unos 8 días, si no me equivoco, un estudio muy interesante sobre el tema y conocer tu opinión en general y sobre todo la impartición de justicia en las próximas décadas. Pero más allá, hemos estado discutiendo aquí, hay mucha gente que duda si quiere o no quiere votar, si debe o no debe votar. Antes de discutir este dilema, quiero hacer una reflexión que es muy importante volver a repetir y repetir y repetir, que es cuestionar y contradecir el argumento fundacional de esta elección judicial que dice que hay más democracia cuando eliges a los jueces. Y esto lo ha repetido la presidenta una y otra vez. Eso es falso. La democracia, al menos la democracia mexicana que compramos en la Constitución de 1917 y que López Obrador ha dicho defender, defender y defender, lo que establece es un sistema de separación de poderes, con un poder judicial independiente. Y la función del Poder Judicial no es representar al pueblo. La función del Poder Judicial en las democracias del mundo, incluida la Constitución mexicana del 17, la función de ese Poder Judicial es cuidar que haya legalidad y respeto a la Constitución, no representar al pueblo. Claro. Y para que un juez pueda defender la Constitución, lo que requiere es independencia de la política, y lo que requiere es conocer la Constitución, tener experiencia, tener protección para poder defenderla. Y lo que hace esta elección es tergiversar ese principio y decir que los jueces son políticos que deben gustarle a la gente. No. Los jueces deben respetar la Constitución, defenderla, aun si eso no le gusta al llamado pueblo. Entonces, este es un tema que estamos prostituyendo y que ese es el origen del segundo tema, que es las campañas. Sí. Hemos estado viendo campañas en las últimas 2 o 3 semanas. ¿Y qué hemos visto de esas campañas? Pues hemos visto la degradación de la función judicial, porque en aras de gustarle al pueblo, y cuando hablo del pueblo lo hago de forma sarcástica, obviamente no porque no crea que el pueblo debe elegir. Lo que estoy diciendo es que las personas no están interesadas en esta elección porque no saben quiénes son
los 3.500 candidatos que hay en competencia. No entendemos bien qué hacen. No sabemos qué hacen, ni tenemos por qué saberlo. Claro. Para eso hay autoridades judiciales que se dedican a reclutar, a hacer exámenes de conocimiento, no el llamado pueblo. Y entonces lo que estamos viendo es que en aras de llamar la atención hay personas haciendo el ridículo, están siendo forzadas a su degradación profesional, hablando de cosas tontas para tratar de ganar la atención en spots, en cápsulas. Entonces este es un ejercicio de degradación colectiva o bien de irrelevancia, porque si hay ayer veía una persona que es una persona muy respetable, que es candidato a magistrado electoral de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ese es el nombre. Y es una persona preparada que lleva 25 años siendo juez electoral y ahora aspira a hacer eso. Pero es una persona que se ha formado para ser juez, magistrado, conoce mucho, pero cuando tú lo forzas a hacer una cápsula que nadie va a ver porque además tiene muy pocos seguidores y a pedir el voto de algo que nadie sabe qué hace, lo estás forzando a una degradación de su profesión. Totalmente. Entonces eso es lo que está pasando. Entonces, bueno, esos son mis primeros comentarios de la elección judicial. Escuchábamos a alguien que decía, los juicios no durarán más de 6 meses. ¿Cómo? Dulce. A ver, a mí me gustaría también, en este afán que tenemos y hemos compartido en estas últimas semanas, de ayudar a que la gente tome un criterio si participar o no participar en esta elección, si intentar votar o de plano ir a la casilla y anular el voto, que esa es la otra opción. Pero la primera es votar o no votar. Pero antes yo quisiera hacer un recordatorio de lo que ha pasado con el Poder Judicial desde el 1 de diciembre de 2018, cuando empezó el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. En 2020 se vendió, digo entre comillas, la gran reforma al Poder Judicial, esta que apadrinó Arturo Saldívar, presidente en aquel momento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y que con esa reforma al Poder Judicial, que abarcaba desde la Constitución, leyes reglamentarias del Poder Judicial, de la propia Constitución, etcétera, ya estaba resuelto el principal problema, que en aquel momento se ubicaba en la corrupción y en el nepotismo. Y de pronto nos encontramos, cuando viene el relevo en la presidencia de la Suprema Corte de Justicia, que dura 4 años, una situación que, bueno, se trata de que la comente el invitado, no yo. No. Que empieza a cuestionar al Poder Judicial en su conjunto, y hagan de cuenta que la reforma del 21, pero ni sus luces. Y también con el ingrediente de el intento fallido de prolongar una presidencia de la Corte, a pesar de que la Constitución con toda claridad dice que solo duraba 4 años, ¿no? Entonces, por allá creo que me gustaría que hicieras un comentario. Bueno, esto es una contradicción de las muchas que hay en el discurso público. Efectivamente, Arturo Saldívar, presidente de la Corte, promovió esa reforma y dijo que con eso se iba a combatir la corrupción. Y el presidente López Obrador pues firmó y estuvo de acuerdo. Y 2 años después usan el mismo argumento que se iba a resolver para justificar esta reforma actual. Y no se ha dicho nada de Saldívar. ¿Por qué si él hizo esa reforma 3 años antes, después ya no funcionó esa reforma que López Obrador aprobó? Esta es una gran contradicción que nadie ha salido a recordar, que no se ha escuchado, que no se ha divulgado. Estamos en un momento en donde, como decíamos hace rato antes de entrar a grabación, decía Federico, muchas cosas ocurren y se normalizan y ya no pasa nada, pero esto es fundamental. Y respecto al segundo tema, votar o no votar, yo voy primero a decir por qué sí, por qué no cada una, y luego voy a dar mi conclusión. Yo creo que es una decisión muy complicada, porque ¿por qué sí votar?
pues el argumento es un argumento más de carácter pragmático, dado que esto ya es una realidad, pues mejor ir y tratar de influir. Dado que esto es una realidad, pues tratar de participar desde adentro para dar la batalla. Este ha sido un argumento que ha dado una persona que quiso ser candidato a ministro, Roberto Gil Suart. Dijo, esto ya es una realidad, colegas, hay que participar, y hay personas que lo hacen. Hay mucha gente participando como candidatas que están en contra de la reforma y que lo están haciendo porque dicen, pues yo quiero ser, toda mi vida está esperando ser ministro o juez, pues ni modo, así son las reglas, hay que hacerlo. Además, yo, si soy designado, podré hacer algo. Esa es la razón por la cual, y porque además, creo yo, puede ser el caso que alguien se cuele independiente. Alguien bueno, seguro. Y entonces, pues haya ese es el argumento. Ahora, ¿por qué no votar? Pues porque, pues por principio, esto es una contradicción democrática. Votar no significa democracia. Esa idea de que entre más se vote, más democracia no hay. Aquí, entre más se vota, menos democracia hay. Entonces, esa es la razón. 2, para dejar un testimonio. 3, ahora, realmente también es cierto decir, pues, la votación va a ser muy baja. Un punto más, un punto menos no hace mucha diferencia. Por principio, ese es el argumento. Ahora, el otro día, en una reunión con la Coparmex va a participar, la Coparmex va a ser observadora electoral, la Coparmex va a dejar un testimonio. Me preguntaron esto y yo les decía, creo yo que en lugar de dar una conclusión sí o no, ustedes deben poner las dos cosas, las dos argumentaciones y decir, cada quien haga un voto de conciencia. Yo en lo personal creo que aquí el voto es antidemocrático, pero estoy tentado a ir a votar para experimentar y para poder dar mi opinión y para poder ver las boletas y para poder vivir en carne propia la incapacidad que voy a tener para poder saber por quién votar, porque son tantos candidatos que es imposible materialmente y humanamente tener un voto informado. Yo lo voy a hacer por experimentar. Bueno, Federico. Me refiero, primero es un placer estar Gracias, aquí Federico. contigo, realmente la admiración, el respeto, lo que has realizado a lo largo de tu trayectoria. Yo te conocí cuando más de tu perfil académico que antes de funcionario electoral, y realmente es admirable tu trayectoria. Federico. Qué bueno que tengo la oportunidad de decírtelo públicamente. Pero bueno, respecto a este último punto, yo ando un poco en esta línea, o sea, yo soy de la idea que hay que ir a votar, yo en lo personal, no al público, no. Mi asunto es, ¿por qué decido? Y un poco no nada más es por esta parte que es muy sugerente, el experimentar, el vivir este proceso. También algo que a mí me mueve, y lo comparto al público, y es como que esto también te da base para poder opinar. Es decir, el hecho de participar te autoriza. Yo estoy consciente de que esto va a un fracaso. Es más, que es una farsa. Que incluso si hay un colado se lo van a echar los de allá del tribunal. Del tribunal. Exactamente. Disciplina. Internal Affairs. Entonces, que todo esto, o sea, soy de los escépticos en grado extremo, pero aún así pienso que tengo que ir a votar, porque esto me va a permitir también, respecto a lo que opino, lo que publico, pues una suerte, claro, digamos, de autoridad o aval. Dicho esto, paso a dos preguntas que quiero, acompañadas de una reflexión, las dos preguntas. La primera tiene que ver con la participación, ¿verdad? Hay quien, primero, el INE está viviendo una involución brutal, una colonización muy penosa para la historia democrática del país, no digo para quienes participan de ello. Y en una entrevista con Gómez Leiva, con Ciro, la presidenta del Consejo busca una forma de ir naturalizando o normalizando un criterio de participación que anda puntos más, puntos menos, alrededor del 10%. Me llama la atención que se dejó pasar
el mismo Ciro, que es un observador acucioso, de que es cierto que hay un criterio que, si bien es cierto que no es obligatorio para esta elección, sí es un referente, y es el porcentaje para que tenga validez una consulta, que es 40% de la participación. Bueno, que esto que es, digamos, el mínimo para que este tipo de democracia directa tenga validez, ¿cómo vamos a conformarnos con la cuarta parte para dar un criterio? Lo que quiero decir es que, más allá de lo que determinan las leyes y los tribunales, hay una opinión pública, y la opinión pública es fundamental precisamente para evitar la normalización de esta deriva autocrática poderosísima y que día a día va ganando terreno. ¿Por qué? Porque trivializamos asuntos como el de que sí, pero 10% es legal. No, no estamos discutiendo legalidad, claro, estamos discutiendo legitimidad. Sí. Y bajo ese concepto es otro criterio, y afortunadamente, como decía, tenemos un referente que es 40% de la participación. Primero, ¿cómo ves el tema de la participación? Esa sería mi primer pregunta. Y otra, la secuela de todo este ejercicio. Finalmente, la secuela puede ser en términos de que qué mal trabajo hizo el INE. El INE, pues, si las cosas salieron mal, fueron responsabilidad fundamentalmente del órgano electoral y no de este engendro de reforma que fue aprobada por el constituyente permanente. Entonces, a mí algo que me preocupa es lo que viene, y más adelante espero tener ya oportunidad de abordarlo con mayor detenimiento, pero es el que, al responsabilizarle al INE los malos resultados de esto, eventualmente sea una suerte de aval o carta para decir, ¿sabes qué? Tenemos que cambiar. Ya ven cómo nos... Y lo mucho bueno que tiene el INE, porque a pesar de que podamos cuestionar a su consejera presidenta, 3, 4 más, digo, a pesar de eso, el INE en su buena parte, no sé si coincidirás conmigo, sigue siendo una institución ejemplar, con un servicio civil muy golpeado, muy disminuido, pero aún así de una gran calidad en el servicio público, y que sería muy lamentable, como además de toda esta farsa, que tuviera una secuela, que es desacreditar lo bueno que tiene el INE para que finalmente avanzar en esto, pues, de que es apoderarse plenamente del órgano electoral. Sin duda, respecto a la primera comentario que haces, Federico, la tasa de participación creo que va a ser alrededor de 10%. Yo creo que el gobierno quisiera que fuera alrededor del 20%. En estos últimos días he estado escuchando comentarios, reflexiones de líderes de Morena que dicen que si salen 15 millones sería un gran éxito, o sea, 15%. De forma que ese es el rango, 10, 20, yo creo que probablemente estén 10, 12, 13. Yo creo que si el gobierno logra que salga el 15%, van a cantar que es un éxito, pero no va a importar, porque en realidad va a culpar al INE de la baja participación, y creo que eso puede derivar, como tú bien señalas, en la reforma electoral. Yo creo que la reforma electoral que la presidenta anunció ya, la segunda parte de una reforma electoral para reducir el costo de operación del INE, es el mayor riesgo político de 2025. Ojalá no se materialice, pero creo que culpar al INE de que hizo mal esto puede dar pie a eso. Y además, otro tema que me preocupa mucho es que la decisión del Tribunal Electoral que tomó el jueves pasado para decir los funcionarios de gobierno y los diputados y senadores sí pueden promover las campañas judiciales y el voto judicial, es otra pésima señal, porque entonces en la nueva reforma electoral probablemente digan el INE tiene que costar menos. Si en esta elección judicial se instaló la mitad de las casillas, podemos reducir el número de casillas que instala el INE. También se puede decir que el INE no tiene por qué tener la autoridad única para promover el voto, y eso puede empezar a relajar los estándares y dar lugar a eso. Eso es un gran riesgo. Ese es el gran riesgo político de este año. Si esa ventana del INE que todavía funciona la cierras, pues entonces ya no hay manera de rebalancear el poder ni que haya una renovación en el futuro de nada. Nos vamos a quedar estancados
por varias décadas con una misma clase gobernante al margen de que lo haga bien o lo haga mal. Es muy, muy delicado. Luis Carlos, te voy a tener que interrumpir un momento porque vamos a tener que ir un corte rápidamente, pero regresamos y seguimos platicando del tema. Estamos platicando con Luis Carlos Ugalde, Dulce María Sauri y Federico Berrueto. Regresamos. Para despertar con toda la información, escuche a Primera Hora con Gastón Lambarri y Viridiana Pacheco, de lunes a viernes en punto de las 6:30 de la mañana por Telesur Radio. Todas las mañanas empieza tus vueltas con La Mutualista, donde nadie es experta, pero todas opinan. 10:30 de la mañana. Solo por Telesur Radio. Música que tus hijos pueden escuchar. Telesur Radio. El playlist de tu día. Telesur Radio. Telesur Radio. Estamos de regreso platicando con Luis Carlos Ugalde, Federico Berrueto, Dulce María Sauri. Perdón, te interrumpí. No, Luis Carlos, ya. estábamos hablando de la reforma electoral. para cerrar el tema de la reforma electoral. El gran riesgo político de este año, no sabemos qué tendrá, pero hay un riesgo de que traiga el desmantelamiento del INE y la pérdida de la capacidad de tener elecciones confiables y libres. Y Dulce, hablabas de certidumbre. Sí. Certeza y Yo certidumbre. diría que un damnificado fundamental de este proceso es la certeza electoral, esa por la cual se trabajó durante décadas y está muy vulnerada. ¿Y en qué sentido? Uno, el tema de quiénes integran los centros receptores de votos. No me animo ni siquiera a llamarlos casillas, porque de quienes nos estén escuchando y que quieran ir a votar, no van a ir a votar a la casilla a la que están acostumbradas. No. Va a haber un centro receptor de votos, porque de 170,000 casillas electorales, una tercera parte se pretende instalar. Creo que no llega ni a 70,000. Entonces, ¿a dónde vas? Pero eso no es lo más serio. Lo más serio tiene que ver con cuál es el papel de las ciudadanas y ciudadanos funcionarios de esa mesa receptora. Van a ser auténticos pasapapelito. Solamente van a dar las boletas, que en el caso de la elección federal son 6, en el caso de la elección de Yucatán van a ser 2 estatales. O sea, los yucatecos 8 boletas, pero Veracruz y Durango. Yo no entiendo cómo van a poder usar las casillas para votar por sus presidentes municipales y sus diputados locales, ¿verdad? Y luego ir corriendo al centro receptor de votos, ¿verdad?, para votar por sus la otra mitad jueces y la mitad, ¿no? Punto. Y la otra cuestión es, estamos acostumbrados de que la lectura de las actas de resultados después del cómputo que se hace en cada casilla se acompaña de pegar el acta afuera del lugar donde se emitió la votación. Ahora no, se va a llevar todo a un punto de concentración, que entiendo que son las juntas distritales del INE, y allá durante 10 días van a contar. Y le sumo otra cosa que a mí me preocupa sobremanera. Esas ciudadanas y ciudadanos funcionarios electorales, cuando terminaba la jornada electoral, o termina, no quiero hablar todavía en pasado, las boletas
no utilizadas, las anulaban. Y el acta decía, boletas no utilizadas tantas, como parte del cómputo de la casilla. Ahora no. Ahora se van a ir completas. A ver, díganme ustedes, ¿cómo voy a confiar en que en la Junta Distrital, no voy a decir nombres porque no quiero herir susceptibilidades, no va a haber un grupo de cordiales funcionarios con su acordeón de números rellenando con singular alegría las urnas? A ver, ¿qué impide eso? Sí. Estamos auténticamente implosionando la certeza electoral desde mi perspectiva. Bueno, sí el INE no tenía alternativa. Si el INE está cambiando el método de conteo de votos, no es porque el INE quiere, es que no tiene alternativa. Le dieron mucho menos dinero, por eso hay menos casillas, menos de la mitad de las del año pasado. 2, es materialmente imposible que las personas que van a estar recibiendo los votos a lo largo del día puedan además contar esto que es un galimatías. Es imposible, es inentendible, las boletas son inentendibles. Contar eso es muy complicado. Entonces, si tú pusieras a contar a las personas votos al cerrar las casillas, como ocurre en las elecciones de gobernador, acabarías 36 horas después. 36 horas después, sí, con muchos errores. Creo que esta es la menos mala de las formas para que el INE diga, yo cuento. Quien va a contar son los funcionarios del INE. Yo no creo que esos funcionarios vayan a hacer trampa. Además, no se necesita hacer trampa, Dulce María. La trampa está hecha desde antes. Claro. La forma como se van a ganar estas elecciones es con movilización del voto. Ese es el tema. Entonces, ya lo que cuenten el día en las oficinas del INE a lo largo de las 2 semanas siguientes, yo creo que ya no importa mucho. No había de otra, de verdad. Entonces yo creo que el gran tema es el que el INE le tome 2 semanas contar votos. Es otra vez reflejo del absurdo de pensar que el pueblo puede elegir a todo el Poder Judicial en boletas inentendibles, porque lo que se está tratando de hacer es forzar la elección de jueces sobre el tablero electoral de diputados. Es como querer jugar ajedrez sobre un tablero de damas chinas. No encajan, no tiene nada que ver una cosa con la otra. ¿Por qué? Porque los poderes judiciales no están organizados para ser elegidos por el pueblo, sino reclutados por un sistema meritocrático que aquí en México se está rompiendo. Ese es el gran problema de todas estas tonterías, como el hecho de que el INE tenga que llevarse 2 semanas en contar los votos de una elección donde va a participar muy pocas personas. Oye, y la anulación, por ejemplo, porque estamos acostumbrados no solo a conocer la posible anulación de una boleta electoral, ¿no? Un tache general, no quiero votar por nadie, anulo, pero también cuando hay irregularidades en la casilla, que son causales de nulidad, ¿verdad? O luego cuando se hace el cómputo, ¿verdad? Esos funcionarios del INE que van a contar, ¿qué hay causal de nulidad en esto? ¿Se va a utilizar supletoriamente el código electoral para poder analizar nulidades? ¿Hay algún porcentaje, como sucede en los procesos electorales normales, de que si el 20% de las casillas se anula la elección, o basta con que haya un voto para que esta elección sea válida? Basta con que haya un voto. Ya estuvo. No, bueno. O sea, es irrelevante todo lo demás. Es decir, comparto con Federico que una baja participación va a exhibir esto, pero el gobierno va a evadir, se va a lavar las manos y va a culpar al INE. O va a culpar a los medios de comunicación, o va a culpar a quien sea. O bien va a decir, es la primera vez que se hace, vamos para adelante, no importa. Primero, para la mayor parte de la población esta elección será inexistente. 2, la gente ve bien la elección judicial. Eso, por cierto, hay que decirlo, porque es parte del contexto. La mayoría de los mexicanos ven bien la elección de jueces. Aunque no vayan a votar, les parece que el gobierno está haciendo lo correcto.
Sí, porque además la promesa de vamos a combatir la corrupción porque los vamos a elegir nosotros, lo decíamos el otro día, y pues no pasó lo mismo con los diputados, los gobernadores, los presidentes municipales por los que votamos, sino por eso desapareció la corrupción. Bueno, ese es un buen argumento para decir que el voto no purifica, por supuesto. Pero cuando la gente le pregunta si el 60% de los mexicanos ven bien esto, y luego las consecuencias pues son irrelevantes porque para la mayoría de los mexicanos no va a haber pasado nada, no lo van a sentir ni siquiera. Con el paso de los años y en 20 o 30 años empezarán a saber muchas cosas, pero no va a haber. Quienes lo van a padecer son empresas, son personas, es cuando tengas un lío familiar. Bueno, digo, muchos tienen líos familiares, juicios mercantiles, pero en proporción a la población es muy poca gente. Entonces tampoco va a haber una gran resonancia de esto, desafortunadamente. Déjenme cambiar de tema para el segundo tema que queríamos platicar contigo, que tiene que ver con el futuro del sistema. Digo, cambiamos de los partidos políticos, el sistema electoral, todo esto está en no sabemos qué va a pasar en unos años. ¿Cómo ves el futuro próximo, casi inmediato? ¿De los partidos? ¿Del sistema de partidos? Bueno, tenemos algo que tenemos que decir. México está ya en un sistema autoritario. Esa es la realidad. Ya no es discusión de que si va a pasar o no va a pasar. Ya somos un sistema autoritario. La pregunta, creo, es si este sistema autoritario va a coexistir con libertades y va a coexistir con un funcionamiento de la economía, y si en el futuro este autoritarismo que encabeza Morena podrá ser un autoritarismo que en el futuro encabece el PAN, es decir, si va a poder haber todavía un reflujo o no. Esa es la pregunta. Y yo veo que en este momento Morena es el partido con muchas contradicciones, pero ahí está. Yo veo al PRI, lo veo irrelevante, no tiene futuro desafortunadamente, porque un PRI renovado creo que hubiera sido un PRI que le podría haber hecho bien a la democracia. El PAN lo veo con enormes problemas de liderazgo, pero queriendo dar la batalla junto con MC. Eso es lo que hay, más algún partido nuevo que obtenga el registro. Eso es lo que hay, y yo en este momento no veo que los partidos de oposición tengan un relato que haga que la gente voltee a ver. ¿Por qué habríamos de cambiarnos de una mesa todo está re bien, donde hay barra libre, tragos, música? ¿Para qué habría que irnos a la mesa de allá enfrente? No hay relato de por qué hay que cambiar. La población está contenta, la población está optimista, la población cree que vamos en la ruta correcta. El estado de ánimo social nunca había estado mejor en México que ahora. Eso puede cambiar pronto o puede cambiar en los próximos años. Yo lo que sí veo es que la oposición va a surgir de un liderazgo que con un populismo de otro sentido, un populismo de mano dura como Bukele, o un populismo libertario como Milei en Argentina, esos son los dos parámetros en 2029, 2028, sea atractivo para un segmento de la población. Yo sí veo eso. Y ese liderazgo de mano dura o de cuestionamiento económico, ese puede ser atractivo. Y eso será forzando a los partidos a que lo apoyen o una candidatura. Yo veo eso que va a surgir, pero no creo que surja de los partidos políticos. Federico. Bueno, no, el comentario que quisiera hacerle al respecto y además recoger tu opinión. Tú tienes en estos momentos reglas del juego muy orientadas a, digamos, proteger, promover o ser consecuente con la pluralidad, con un México plural. Lamentablemente, bueno, este criterio tuvo una interpretación que era la que había ocurrido en el pasado en la integración de la Cámara de Diputados, y bueno, se le dio o más bien resultado de la elección, se le dio un giro que resultó catastrófico para efectos de la representación plural en la Cámara de Diputados. Pero seguimos teniendo reglas que van orientadas a eso, y algo que muchas veces el analista no advierte, y es que Morena es minoría. O sea, Morena no tuvo la mayoría de los votos, y que precisamente por las normas de integración pues, requiere de dos socios, que son el Partido Verde y el Partido del Trabajo.
Y esto uno lo podría decir, pero ¿de qué sirve si finalmente hacen lo que quiere el Ejecutivo y han votado como votan los de Morena? Sí, pero no en todos los temas. Y además hay un tema en especial que se vuelve crucial, que es una reforma para desaparecer la representación proporcional que está en el tintero precisamente de esto que dices. Y qué bueno que lo señalas, Oscar. Es decir, estamos ya instalados en el autoritarismo, hay que partir de eso, es mucho más sencillo y con ello tratar de construir respuestas en lugar de estar con la fantasía de que como si nada hubiera sucedido y que no es más que un momento bajo de un ciclo que no, cambiamos al régimen y ahora estamos en un régimen no democrático, pero que aún así tienes tus reglas que tienen que ver con la integración plural de los órganos a través de la representación proporcional. Y decía yo, tanto el Verde como el Partido del Trabajo difícilmente aprobarían una reforma constitucional donde les va la vida de por medio. Si tuvieras representación simple o de mayoría simple, ahí sí es posible que Morena tenga mayoría calificada en la integración de muchos de los órganos legislativos o colegiados. Pero bueno, aquí el tema es, tenemos una elección el 27 y finalmente yo veo que al menos en la representación proporcional difícilmente se cambiaría. ¿Y cómo verías tú a partir de lo que está sucediendo? Dijiste cosas interesantes, dice, bueno, el consenso hasta ahora, pero puede cambiar y seguramente tú lo que estás avisorando, como muchos otros, es que pues la economía no se ve bien, una economía que no crece es una economía sin recursos y un gobierno sin recursos es un gobierno que se le complican muchas cosas, entre otras fondear el clientelismo electoral. Y además pues otros los escándalos, el asunto de la violencia, la agenda con el país vecino, en seguridad, migración y el tema comercial. O sea, es sumamente complejo lo que viene enfrente, como para decir que el 27 va a ser un día de campo para Morena. ¿Tú cómo ves la elección del 27 a partir de lo que ahora tenemos y de lo que se está perfilando? Yo creo que naturalmente va a haber un rebalance, un reequilibrio. ¿Por qué? Porque en 2024, como dices, Federico, el marcador no fue 7-3 o 7-0, el marcador fue 54-46. O sea, 54-46 no es una paliza, es una elección claramente ganadora de quien obtuvo 54 puntos versus quien obtuvo 46, pero no es como el mandato de transformación radical que está ocurriendo. Igual con Trump. Trump dice que ganó en una elección contundente. Pues no es cierto, ganó la presidencia por 2-3 puntos. Eso no es contundente para justificar lo que está haciendo en Estados Unidos. Entonces yo naturalmente creo que se puede rebalancear y entonces el gobierno perder la mayoría calificada en la Cámara de Diputados. En el Senado pues es un voto lo que explica eso. Entonces por eso es que yo creo que naturalmente, y un autoritarismo donde el gobierno no tiene la mayoría calificada es de otra naturaleza y cambian las cosas. Entonces yo por eso creo que una defensa fundamental es evitar que el INE se transforme y entonces evite que las elecciones puedan moderar un poco este espíritu de cooptación y de control del poder político. Y además creo también que efectivamente la economía, o sea, todo este optimismo que hay ha sido porque México ha tenido muchos años de estabilidad, porque a pesar de que el crecimiento era muy bajo, había dinero para los programas sociales, pero eso ya está llegando a su límite y por lo tanto se puede dar este efecto de que si la economía se estanca o si ya no hay tanto dinero, la gente empieza a decir, oye, pues este bar en donde todo es gratis, pues fíjate que ya me di cuenta que sí todo es gratis, pero el baño está sucio, pero ya me di cuenta que hay grietas en las paredes y entonces el desencanto puede empezar a surgir. Que yo creo que es lo que va a pasar eventualmente, porque populismo sin dinero deja de funcionar. Así es. ¿No? A ver, coincido totalmente con esta apreciación, pero a la vez me preocupa mucho de que parte de toda esta
entrada del régimen autoritario significó el cierre de todas las válvulas de seguridad para dejar salir la presión social que habíamos construido desde 1977. Cada vez hay menos válvulas que digas, esto se va a resolver en el marco, vamos a decir, del Estado de Derecho, por no decir pacíficamente. Pongo el caso del INE, que ya se habló muy bien desde mi perspectiva por parte de ustedes dos, lo importante que es preservar. Yo lo veo como la última válvula de seguridad del sistema, porque si se cierra esa, ¿qué nos queda? ¿Qué clase de transformación o qué clase de lucha política se puede dar dentro de los cauces de la legalidad y sobre todo de la paz social? A mí me parece que somos muy soberbios y soberbias en México porque no nos vemos en el espejo de lo que le pasó a los países de Sudamérica cuando llegaron las grandes dictaduras militares de la década de 1970. Nosotros lo sorteamos porque ese viejo sistema político tenía sus válvulas de seguridad. Vino la bronca estudiantil del 68 y se le dio su valvulita, la salida a una juventud que entró dentro de las filas del PRI a representar, y la gran válvula que se abrió en 1977. Entonces, creo, para mí esta es la principal preocupación. ¿Cuánto tiempo va a llevar cambiar este estado de cosas? No lo sé. Pero el tiempo que lleve es un riesgo permanente para que el cambio se dé en un marco pacífico. Vamos a ir a un corte, regresamos. Estamos platicando con Dulce María Sauri, Federico Berrueto y Luis Carlos Ugalde. No tardamos, ahí venimos. Manténgase informado de lunes a viernes a la 1:30 de la tarde con Juan Pablo Galicia y Fernanda Solís. Solo por Telesur Radio. Telesur Radio. Ustedes pensarán que yo siempre ando producidísima. Pero acá entre dos, lo mío es la chata. Ustedes pensarán que ser espontánea es una gran virtud. Pero acá entre dos, ¿cómo he metido la pata? Se dice, se rumora que somos una yuca y una guacha. Pero acá entre dos, los yucas se contagia. Guay. Escucha Acá Entre Dos con Gaby Crasus y Montse Pastrana. De lunes a viernes, 9:30 de la mañana. Por Telesur Radio. Música que tus hijos pueden escuchar. Telesur Radio. La capital de la música en Yucatán. Telesur Radio. Estamos de regreso platicando con Luis Carlos Ugalde, Federico Berrueto, Dulce María Sauri y un servidor. Luis Carlos, creo que no le hemos dedicado el tiempo como sociedad suficiente a darnos cuenta del peligro que estamos corriendo en términos económicos, porque el Tratado de Libre Comercio, o el TEMEC en su versión segunda, la verdad es que trae un balazo ya que aparentemente no le va a dar mucha vida, y como que creo que no estamos tratando el tema lo suficiente que deberíamos estarlo tratando. Sin duda, la fórmula de este modelo populista social que tenemos requiere una economía estable. Y esa estabilidad está empezando a mostrar fisuras. ¿Por qué? Porque si la economía se cae este año, se está enfriando ya y podemos entrar en lo que se llama recesión, el gobierno no va a tener dinero para mantener la estabilidad. El nivel de gasto sube
Pemex es una bomba atómica. Es caso perdido. Atómica, Sí. y el gobierno se está quedando sin dinero para mantener la estabilidad. Entonces, el gobierno tiene 3 vías, creo yo. Una es resolver Pemex, pero no creo que la presidenta quiera hacerlo porque eso significaría poner un punto y aparte con lo que hizo López Obrador con Pemex. Que, por cierto, hablando del que normalizamos cosas, el drama que está viviendo Pemex, el haber dilapidado como se ha dilapidado el petróleo y los recursos del país en Pemex ha sido una de las grandes traiciones de los últimos años que nadie está señalando, pero no creo que Pemex sea no creo que vayan a solucionar Pemex. La segunda es una reforma fiscal. Yo no veo que la presidenta quiera asumir ese riesgo. Sí. Y la tercera es el endeudamiento, que ese ya empezó a fluir y fluir y fluir. El problema es que esto se empieza a convertir como en una bolsa que crece, 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 y esto a la larga empieza a ser un poco inviable. Entonces yo siento que la economía sí es una luz amarilla, una luz roja que está ahí, y creo que esto no veo solución y que puede empezar a generar una fisura cada vez más grande en lo que el gobierno puede o no puede hacer en los próximos años. Bueno, ahí lo que la preocupación que hay ahí es primero, si tú aplicaras la estrategia del reformismo priista, como decía Dulce, pues bueno, construyes tú las vías institucionales para darle curso digamos, al descontento, por decirlo de alguna manera, o la presión social, digamos. Pero si estás, digamos, en el obradorismo, pues la oposición es traición a la patria. No hay espacio para las diferencias legítimas dentro de la concepción que ellos tienen del poder y del sistema político. Y ante la crisis de consenso, que es algo que no vivió Andrés Manuel, al contrario, a lo largo de su gobierno tuvo un respaldo popular, incluso en momentos dramáticos, como fue la crisis de la pandemia y una criminal gestión del problema. Ni aún así bajó un poco, pero recuperó. Entonces, tú ves una sociedad incapaz, en estado de indefensión, porque suceda lo que suceda, pues no solamente vota por ellos, o sea, por quien está mal gobernando, sino además hay una suerte de consenso que tiene una lógica y tiene un sustento. No es que la gente sea idiota, no, es que sí hay un bienestar, sí ha llegado los salarios, la recuperación del salario mínimo y los programas sociales, eso, o sea, hay una explicación. El problema es que esos generadores de bienestar se van a modificar, posiblemente se van a modificar, y se pueden modificar incluso de manera dramática. Ahora, déjame decir, Federico, que la presidenta Sheinbaum sí ha tomado con más seriedad, pero con una contradicción que ahora comentaré, el tema del crecimiento económico. López Obrador no le importaba el crecimiento económico porque había muchos recursos, porque Peña Nieto le dejó mucho dinero, porque el endeudamiento del país no estaba fuera de balance. Porque había razones para explicarlo, por la pandemia. O sea, al final el entorno le permitía no preocuparse. Así es. Pero Sheinbaum sabe que necesita el crecimiento económico. Sheinbaum lo está propiciando. Creo que esa es una buena noticia. Lo que pasa es que es contradictoria porque corteja a los empresarios, generó un plan que se llama Plan México para atraer la inversión. Todos los días habla de esto. Ha tenido la mesura de tratar bien a Trump, que es una cosa complicada porque sabe que el ancla de la economía mexicana es el acuerdo comercial con Estados Unidos. Es todo eso bien. El gran problema es como si alguien te invita a pasar a su casa, a la fiesta. Tú nos invitas a entrar a tu casa, pero llegamos y vemos que hay unos monstruos espantosos adentro y nos dicen, ven, oye, pero esos monstruos, o sea, la reforma judicial, dices, no importa, pásenle, yo los voy a cuidar. Y yo creo que Claudia, efectivamente, ella cree que ya va a poder contener. El gran problema es que ella no puede garantizar qué va a pasar en 2031, 2033.
Y entonces yo creo que este esfuerzo de generar crecimiento económico por parte de ella es muy limitado, va a fluir poco dinero, porque no están las condiciones de infraestructura ni están las condiciones de seguridad. Aquí creo que va a haber buenos resultados en materia de seguridad, pero en materia de certeza jurídica no lo hay. Entonces esa es una contradicción que puede llevar a que este sentido de bienestar que habla Federico se pueda empezar a resquebrajar en los próximos años. Y ahora algo que creo que es importante es, y me regreso, hago un lado lo político. Este país ha crecido en los últimos 30 y tantos años gracias al Tratado de Libre Comercio y al intercambio comercial que tenemos con Estados Unidos y Canadá, que yo ya no le veo un futuro inmediato claro. Más allá de lo político, tenemos un problemote económico. Bueno, y además la conducta errática y la incapacidad de poder prever con qué decisión se va a levantar el presidente Trump el día de mañana, tenemos el tema del tratado que debe de ser revisado. Sí. Ese fue el acuerdo. En 2019 se dijo que 5 años después habría de revisarse el tratado. Ese tiempo se cumple el año próximo. Sí. Pero los planteamientos que está haciendo el gobierno del presidente Trump, sus funcionarios, van más en el sentido de renegociar el tratado. Y en este mapa de riesgos de la renegociación, yo pondría como un punto central el tema del petróleo y el tema de Pemex, porque ya lo anunció el presidente Trump, entre todo el montón de cosas que dice. A mí me llamó la atención mucho cuando planteó el tema de la energía y la posición de México respecto a la energía, que no se está refiriendo al aire ni al sol, se está refiriendo al petróleo. Entonces, creo que ese va a ser un punto donde sí nos vamos a encontrar en una posición irreductible por parte del gobierno, con consecuencias, la verdad es, poco conocidas, ¿no? Entonces, desde ahora, pero hasta 2026, es una banda de enorme riesgo para el tratado. Y hoy por hoy, yo no veo que México tenga alternativa más que seguir en el barco de los Estados Unidos con toda esta incertidumbre de la conducción del barco, ¿no? Así es, no hay de otra. Sin duda, creo que esa ancla de prosperidad compartida que llevamos más de 3 décadas está colapsándose. Creo que en una de esas México cae parado de todo este desorden de Trump. Sí. Pero creo que el gran problema es que esta idea del ancla de certeza de la relación con Estados Unidos pues se está haciendo agua. Sí. Entonces las inversiones pues están detenidas por esa razón. A lo mejor México cae parado y en los próximos 3-4 años nos va bien porque pues a China le pusieron aranceles del 145%, lo cual es ridículo. Pero el tema es, y en 15 años, y en 12 años, y en 30 años, es una total incertidumbre. De hecho, lo que estamos viviendo, toda la incertidumbre, el desmantelamiento democrático que México está experimentando, pues es parte de lo que está pasando en Estados Unidos de una manera más acelerada. Yo creo que ahí el Poder Judicial sí va a lograr detener mucho de esto, pero es los impulsos dictatoriales, y la palabra es dictatorial de Trump, son algo impresionante. Y además la instalación de la cleptocracia, es decir, se rompe cualquier división entre el poder económico y el poder político y empiezan a hacer lo mismo. Lo que hemos visto en estos días es algo inimaginable, es algo de la corrupción absoluta del poder político y económico que se está viendo allá. Tremendo la distorsión de la economía. O sea, tenemos gripa, tenemos pulmonía y además se nos está quemando la casa. Entonces, vaya escenario. Sí, y una cosa nada más que para tenerla presente. Uno ve cuál es la reacción en la contención. Pues ya no nada más es un dictador, es un rey loco, porque lo mismo dice una cosa que dice otra. Y además esto también, la instalación de la discrecionalidad en la atención de empresas, que eso es la puerta abierta a la corrupción, y niveles incluso que es inexplicable, inimaginable lo que está ocurriendo
con las decisiones del presidente Trump, pero lo que vas viendo de cualquier manera es un sistema que con dificultad, con limitaciones, está operando para contener el abuso de poder. Y llamo esa observación, o esa observación es relevante, precisamente por lo que no ocurrió en México. O sea, la reforma judicial no debió haber prosperado. Es un absurdo tan elemental y tan básico que, bueno, si nosotros también teníamos a nuestro rey loco que pudo presentarla, bueno, que se haya aprobado que la presidenta, que no corresponde a ese perfil, la haya hecho propia, y no nada más eso, que haya puesto todo lo que estaba a su alcance. Dices, bueno, hay un problema del sistema, no es de Andrés Manuel, no es de Claudia, es del conjunto del sistema político, sí, pero también aquello que contiene, aquello que frena. Y aquí quiero llamar la atención, opinión pública, que en Estados Unidos ahorita hay una embestida muy vigorosa precisamente de denuncia por lo que está ocurriendo desde la presidencia de Trump, sus decisiones. Y por otro lado, también ves tú el comportamiento de las élites, incluso los mismos aliados de Trump, donde dicen, oye, esto está acabando con todos, nos está afectando, y ves cómo se está finalmente movilizando el conjunto para contenerlo. Mi pronóstico es que va a fracasar Trump con todo y que tiene una determinación de acabar con el régimen liberal democrático. Está decidido y convencido de que tiene que hacerlo. Pero bueno, el caso en México. Y en México tenemos una agenda muy inmediata, donde estos niveles de aceptación no nada más tienen que ver con pues digamos que la gente está bien, sino también con la ausencia de escrutinio social hacia el gobernante. Y esto es relevante, ¿por qué? Porque finalmente nos va dando rumbo a partir de una eventual crisis futura. Si lo hacemos, hablaba yo de dos disyuntivas, una la del reformismo priista, la otra es la cerrazón fascista. Bueno, en la medida en que el escrutinio social se instala, te da posibilidades, pues al menos de una respuesta mucho más razonable. Y ese escrutinio social requiere un liderazgo, requiere liderazgos, porque gran parte del problema es que sí hay gente que está inconforme con las medicinas, con el estado de la salud pública y con la inseguridad. Pero no hay nadie que cache eso, es decir, alguien que le dé forma, que le dé voz, que le dé vigor. Y entonces se queda la protesta y la inconformidad se queda difusa y por lo tanto no prende. Yo creo que por eso es que se requiere un vocero que no veo que esté incrustado en los partidos de oposición, sino probablemente esté ahí y en algún momento salga, y yo creo que ahí va a venir el principal insumo o una decisión de Morena. Yo veo que en Morena empieza a haber mucha inconformidad, sobre todo a nivel local, el abuso del poder, el exhibicionismo, la infamia, las contradicciones de liderazgos locales de Morena es algo que empieza a cundir mucho en muchos lugares del país, y por ahí puede venir algún tipo de protesta que dé lugar a alguna decisión. Probablemente como en el PRI, pero aquí más rápido, sea Morena el principal fuente de la oposición a Morena. Luis Carlos, nos queda un minuto. ¿Un comentario final, Dulce? Me hubiera encantado tener tiempo para preguntarle a Luis Carlos su impresión sobre un nuevo orden mundial. Es decir, podemos vivir sin Estados Unidos. Te da tiempo, ¿eh? Sí, tenemos este último minuto. Digo, estamos ahí. Desafortunadamente va a ser un mundo más violento, va a ser un mundo más discrecional, va a ser un mundo más corrupto. Es decir, yo creo que el liderazgo de Estados Unidos, con toda la hipocresía que tuvo y con todas las contradicciones, hizo que el mundo en los últimos 80 años fuera un mundo con más crecimiento, con la construcción de más paz, con valores que yo creo en ellos, que son los valores liberales, y yo creo que esto, ¿no? Un mundo es algo también que nos va a hacer tener un mundo con más incertidumbre, donde impera la ley del más fuerte, con menos valores. Y a mí no me gusta eso que veo que puede ocurrir. Ojalá lo que dice Federico sea cierto y este rey loco trumpiano
se tropiece de tal manera que haga que su experimento dure poco tiempo. Ojalá esa sea la solución, pero no lo sabemos todavía. Luis Carlos, te queremos agradecer mucho que hayas aceptado esta invitación. Es un verdadero gustazo y un honor tenerte aquí con nosotros, y el agradecimiento siempre. Gracias, Dulce María. Gracias, Federico. Y bueno, Dulce, como siempre, muchísimas gracias. A ustedes. Bueno, Federico, muchísimas gracias. Con eso llegamos al final de Círculo Rojo esta semana. Nos escuchamos y vemos la próxima semana. Buenas noches.